Buenas a todos, era conocido pero no oficial, ahora sí lo es. Andreas Christensen va a ser nueva pieza del FC Barcelona para la plantilla 2022-2023. Una incorporación mucho más interesante, mucho más productiva de lo que la gente se cree. Vamos a analizarlo. ¡Empezamos! Bueno, en primer lugar, como os digo, mi percepción personal es que va a ser un jugador que va a tener mucha más relevancia de lo que la gente se cree. Es un futbolista para mí de mucho nivel, de primer nivel, y que tiene muchas cosas buenas para la forma de jugar del Barça. En primer lugar, vamos a empezar por la posición y explicar un poco dónde ha jugado, cómo puede adaptarse Andreas Christensen. Él es un central, pero es un central moldeable, es un defensor. En primer lugar, puede jugar en cualquier de los dos perfiles, perfil derecho, perfil izquierdo. Su ideal es el perfil derecho porque él es diestro, pero está acostumbrado a amoldarse, a adaptarse a cualquier tipología de perfil y de defensa. Ha jugado en defensa de 3 en el Chelsea, obviamente, y en el Chelsea ha jugado tanto como central diestro como central en el medio, incluso ha llegado a jugar como central izquierdo. También en la selección de Dinamarca, él es danés, él es el que lleva un poco la batuta de la salida del juego, el líder un poco defensivo de la selección de Dinamarca, que ha hecho muy buenos resultados últimamente, y ahí lo hemos podido ver tanto a perfil derecho como también a perfil izquierdo. Por lo tanto, me parece muy resaltable, muy importante destacar esto. Cualquier formato adaptado a cualquier formato de defensa, en defensa de 4, en defensa de 3 centrales y a cualquier perfil, derecha, izquierda. Esa por lo que hace la posición. Después, fortalezas muchas y muy buenas, muy específicas para el tipo de juego que quiere Xavi, que quiere el Barça. En primer lugar, la salida de balón. Tiene una salida de balón extraordinaria. Es un jugador que no se pone nervioso, que asume la marca muy cerca y que siempre dirige bien, siempre escoge bien. Tiene tranquilidad, tiene calma con el balón. De hecho, falla muy pocos pases, entra en muy pocas pérdidas. Y luego tiene un pase superador de líneas fantástico, magnífico, para mí de los mejores de Europa. El 40% de los pases totales que da, según la plataforma Alevy Analytics, superan línea. Es decir, esos pases que para el Barça es tan importante de contactar directamente de central con interior, con media punta, o de central con extremo que viene a recibir dentro, que vienen los cuadrados que dice Xavi, Christensen lo tiene de maravilla, y luego eso lo combina con la tranquilidad del pase fácil, de pase a pivote, llega muy bien con pivote, muy bien a media punta, muy bien a extremos. Es decir, es un jugador que no se le puede flotar en salida de balón. Si los rivales lo flotan, ahí el Barça va a tener ese primer pase súper nítido y muy bueno. Por lo tanto, es un jugador que en la salida de balón es extraordinario, algo que ya es bueno. Luego, es un jugador muy inteligente desde la posición, posicionalmente muy inteligente. Es un jugador que siempre se coloca bien, que siempre se da ese metro de margen, que por ejemplo cuando toca y rápidamente da salida, que cuando el equipo está en campo rival está bien colocado, está atento a las vigilancias, es muy inteligente posicionalmente. Luego hay otra cosa que hace muy bien, que es anticipar las situaciones, anticipar las jugadas. Es decir, él, como está bien colocado y como es inteligente, él ya sabe que si el Barça, si su equipo pierde balón y por lo tanto hay un rival cerca que puede buscar la ruptura, él ya lo ha analizado, ya sabe si va a ir en el espacio, si va a ir no, y anticipa las jugadas. Es decir, cuando ve que el rival puede recuperar, gana un metro rápidamente para que no lo puedan coger. Siempre anticipa jugada, la prevé antes que su rival. Eso denota mucha concentración y luego mucha buena lectura, muy buena lectura del juego, de la situación, importante. Y luego, la característica menos conocida para la gente, que me parece primordial, me parece fantástica. Es un jugador que la gente se cree por su envergadura, porque es muy alto y porque prácticamente bordea el 1,90, que es lento. No es nada lento, no sufre en los espacios, es rápido para atajar los espacios, es rápido primero de todo porque anticipa, porque gana ese metro de reacción sobre sus rivales, no se lo pueden ganar, y luego porque cuando coge frecuencia es rápido, por lo tanto es ideal. Es un jugador que viene a rellenar las dos bolsas de los centrales. A mí me gusta siempre hablar de pareja de centrales, y en el tipo de juego Barça, en el tipo de juego dominante en campo rival, es muy importante tener, como mínimo, lo ideal es tener dos centrales que sepan sacar el balón, que sepan identificar al hombre libre, que tengan muy buen trato de balón, que sepan iniciar el juego, pero que a la vez sean correctores, generen muy bien, sean rápidos para corregir el espacio, pero eso es un mundo ideal, eso no existe, y por lo tanto el Barça
combina muy bien, juega muy bien. Lo que mejor resultado le ha dado siempre combinar un jugador con muy buena salida y luego prestaciones normales en cuanto a la corrección de espacios, y un perfil muy corrector que con balón juega fácil y no se complica. Bien, pues Christensen podríamos decir que no es un 10 en ninguna de las dos, pero es un 8 en las dos. Es decir, sobre todo con el balón es muy bueno, es más Piqué que Araujo, es más perfil Piqué que Araujo, por lo tanto puede pilotar la salida del balón de manera exquisita, pero luego los espacios los gestiona muy bien, también es corrector. Así que por eso me parece muy importante. Yo lo veo personalmente, vamos a ver cómo acaba la plantilla, pero lo veo siendo muy importante en el juego, teniendo muchos más minutos de los que nos creemos, incluso siendo un titular. Lo veo ahí porque para mí es de mucho nivel. Como debilidades, ¿qué debilidades tiene? Bueno, no hay muy marcadas. Él es rápido para corregir los espacios. Donde tiene algún problema es dentro del área, porque es rápido pero no es ágil. Ese primer giro, esa primera reacción cuando el rival está dentro del área, está en área propia, ahí puede tener ciertos problemas. ¿Por qué eso no le pasa cuando está con muchos espacios a sus espaldas? Por lo que decimos, por la previsualización, por lo que tienen que hacer esos detalles de futbolista. Previsualización, vigilancia, corrección, saber hacer la falta cuando toca. Por lo tanto, aquí la defensa del área puede tener un poco de problemas. Luego, le falta algo de contundencia para ganar jerarquía. Es un jugador que no es débil en los cortes, en los duelos. Cuando va, bueno, pues tiene cierta capacidad para ganar duelos y tal, pero a veces le falta ese punto de contundencia de los centrales jerárquicos. Ahí tendría que pulir, mejorar un poquito más esas dos cosas. Y luego, es un futbolista que yo creo que le falta comunicar. Es un jugador que lo hace muy bien, que tiene jerarquía con el balón, que asume el balón, que no tiene problemas, que tiene tranquilidad, que está testeado, esto es importante, que está testeado en el alto nivel, viene de ser campeón de la Champions, viene de llegar a rondas de semifinales con Dinamarca. Es un jugador que está acostumbrado a competir por los títulos y llega en una edad fantástica, sus 25 años, pero es un jugador que le falta comunicar, falta que exprese en palabras, en comunicación, el liderazgo que puede llegar a tener. Ahí debería mejorar un poquito todo ello. Pero fijaros todas las características y tan buenas que tienen para el Barça de Xavi. El Barça, del juego de posición que quiere Xavi, tiene en Christensen un baluarte. Para mí, vamos a ver, repito, cómo acaba la plantilla, pero para mí un titular, un jugador que va a sorprender positivamente, un central de mucho nivel y de mucho recorrido dentro del equipo.